¿Alguien de ustedes ha tenido alguna vez un sueño que cuando se despierta usted sabe que fue Dios? Que dices, ay Señor, ¿eras tú? Y que de repente durante el transcurso del día Dios te confirma que sí era Él. Y hace como unas 2 o 3 semanas, muchachos, yo me levanté con una palabra, y esa palabra era provocación. Yo me levanté con esa palabra, yo decía, Señor, ¿y esta palabra, por qué, Señor? O sea, ¿por qué estoy sintiendo esta palabra en mi corazón? Y se repetía esa palabra en mí, provocación, provocación. Y yo en ese momento me acordé que en Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, yo me acordé en ese momento que el pueblo estaba provocando a ira a Dios. Sí, dice que el pueblo lo estaba provocando porque era un pueblo incrédulo, ¿verdad? Era un pueblo que dice que era duro de servirse, era un pueblo, muchachos, que a pesar de que estaban viendo todas las maravillas cuando Dios los había sacado de ahí, ellos no creían y el corazón de ellos no estaba recto ante los ojos de Dios. Entonces, yo me hice una pregunta cuando estaba yo viendo eso. Obviamente yo le dije, Señor, ¿te estoy yo provocando a ira en mi vida, Señor? ¿Te estoy provocando yo algo, Señor? ¿Estoy haciendo algo correcto? ¿Estoy haciendo algo que por algo me estás dando esa palabra? Va empezando, Lorena, no te preocupes. Entonces el Señor guardó silencio y no me contestó nada. No sentí que me haya dicho algo. Pero pues como cualquier persona yo creo lo haría, empecé a buscar en la palabra, empecé a tratar de ver qué es lo que Dios me quería hablar, pero sí sentía ese temor porque yo decía, Señor, te estaré yo provocando, sí, Señor, estoy haciendo algo incorrecto, Señor. A lo mejor muchas veces pensamos que estamos bien, ¿verdad? Con Dios y Dios dice, no. O sea, no sigas haciendo eso, Luis, no vivas de esa manera, no sigas haciendo ese pecado porque me estás provocando a ira. Entonces, ese era el temor que yo tenía. Pero ya, conforme fueron pasando los días, el Señor me seguía ministrando y esa palabra no se me iba y veía lo que estaba pasando en la ciudad y veía lo que estaba pasando en ciertas situaciones, en ciertas naciones y ya me di cuenta que yo tenía que hacer algo acerca de esto, ¿no? Hacer algo acerca de la palabra provocación. Entonces yo le puse esta enseñanza, cómo provocar a Dios. Cómo provocar a Dios. Y escudriñando, muchachos, me di cuenta que hay varias maneras de provocar a Dios. Se puede provocar a Dios, ¿verdad? Para ira, ¿verdad? Dependiendo las acciones y las cosas que los pueblos o las personas vivan. Se puede provocar también cuando, por ejemplo, alguna persona es perversa. Dice que cuando una persona es perversa, muchachos, provoca muchas cosas en su entorno. Y también me di cuenta que hay una manera de provocar también a Dios cuando tú eres una persona que se levanta en el poder de Dios y empiezas a compartir la palabra. Y empiezas a hablar de Dios y empiezas a impactar y empiezas dice la palabra, muchachos, que cuando Pablo hacía esas cosas, dice que a él lo tildaban de religioso y querían matarlo y querían sacarlo de los lugares donde él llegaba, porque Pablo provocaba revoluciones. Pablo provocaba cosas bien tremendas donde el Espíritu Santo lo llevaba. Entonces, iglesia, a través de esta enseñanza yo quiero decirles que es tiempo en que nosotros a través de esta palabra podamos evaluar ciertas áreas de nuestras vidas y darnos cuenta cómo está nuestra relación con Dios de acuerdo al cumplimiento de su propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí. El cumplimiento de su propósito en la vida de cada uno de los que estamos aquí va a depender mucho de cómo nosotros provocamos a Dios. Amén. De cómo nosotros nos movemos y cómo nosotros creemos en lo que Dios ha preparado para nosotros, muchachos. ¿Sí? Por eso yo quiero hoy que tú estés atento
y que trates de entender qué tan necesario es que tú determines en tu corazón provocar a Dios por medio de y a través de tu vida. Y yo voy a empezar con 3 ejemplos pequeños. Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65 del 1 al 5, pero el versículo clave es el versículo número 3. Aquí hay algo tremendo, muchachos. Fíjense lo que el Señor está hablando. Dice, en mi Biblia Reina Valera, ahí hay un título, dice, castigo a los rebeldes, castigo a los que se rebelan. Y dice la palabra, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Escuchen. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Y pongan atención, mi hija le dices a todos los de la alabanza que se vengan a escuchar la prédica. Y pongan atención, el 5 me impactó. Dice que dicen, aguas muchachos, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor y fuego que arde todo el día. Punto número 1. Pueblos que en mi cara me provocan de continuo a ira, sacrificando en huertos y haciendo perfume sobre ladrillos. Esto me impactó a mí, muchachos. Porque el Señor, muchachos, fue buscado por los que no preguntaban. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaban mi nombre, le dijo, heme aquí, heme aquí. Es una manera, muchachos, número 1, una manera de cómo se puede provocar a ira. Dice que este pueblo estaba provocando de continuo a ira. O sea, la ira de Dios, muchachos, sacrificando en huertos. Y por allí en el versículo 5 les manda una flecha, ¿verdad? A la gente religiosa. A la gente que se cree más santa, la gente, ¿no? Que está dentro del pueblo y se creen más santos que otros, pero son personas, muchachos, que dice la palabra, que hacen cosas inicuas, que hacen cosas que van en contra de la voluntad de Dios, que hacen cosas que no son rectas, ¿verdad? Y muchas personas son las que dicen, apártate de mí, porque tú no eres digno de estar conmigo. Pero cuando nadie los ve, hacen cosas peores, muchachos, que los que vienen a buscar a Dios con un corazón humilde y sincero. Amén. Número 2, muchachos. Vimos qué es lo que provoca ir a Dios, número 1. Número 2, en Proverbios 16:28. Proverbios 16:28 dice que el hombre perverso provoca contiendas. Chismoso separa a los mejores amigos. Gracias a Dios, nuestra congre no hay de esta gente, ¿verdad? Pero dice, el hombre perverso, ¿qué dice? Levanta contienda. Mi versión dice provoca a ira, ¿sí? El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso, dice, separa a los mejores amigos. Cuando hay gente, muchachos, así alrededor de ti, cuando hay gente perversa, muchachos, esa gente es la que siempre está provocando contiendas. Y número 3, muchachos, en Hechos, capítulo 24, vamos a Hechos 24 y vamos a leer del 1, es lo que les platicaba hace ratito de Pablo, del 1 al 5. Vamos a ver qué dice la escritura. Ahora vamos entrando, esto es solamente la introducción, ¿ok? 24 del 1 al 5, dice la palabra. Defensa de Pablo ante Félix, dice, 5 días después, dice, descendió el sumo sacerdote Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? ¿Sí? Con algunos de los ancianos, a lo mejor era el mismo equipo, ¿verdad? Que llevó a cabo la obra en contra de Jesús. Dice, y un cierto orador llamado, ¿cómo se llamaba? Tértulo. Dice,
y, con, ¿y qué dice? Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, ¿sí? Y cuando este fue llamado, dice, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti, dice, gozamos de gran paz, ¿sí? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, dice, oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado, este hombre, le dicen, es una plaga y es un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Qué tremendo, ¿ah? Entonces se levanta un juicio en contra de Pablo y dice, hemos descubierto que este hombre es verdaderamente una plaga y que provoca disensiones entre los judíos por el mundo entero y es líder de la secta de los nazarenos. Entonces, aquí vemos otro tipo de provocación. El hombre que ama a Dios, el hombre que se mete con Dios, el hombre que busca a Dios, es un hombre que va a provocar, donde quiera que él esté, disensiones. Él va a provocar disensiones. Él va a provocar que haya, ¿verdad? Que haya ese sentimiento en contra. ¿Por qué? Porque un hombre que se mete con Dios y que busca a Dios, muchachos, es una persona que provoca que suceda algo porque la presencia del Señor está con él. Y donde está la presencia del Señor, Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz, yo vine a traer disensión. Yo vine a poner a la mujer, a la esposa en contra de su suegra, ¿verdad? Y al hijo en contra del padre, a los padres en contra de los hijos, a las nueras en contra de sus suegros. Él vino a traer disensión, dice, yo no vine a traer paz, vine a traer una disensión, vine a provocar disensiones para que a través de esas provocaciones las personas puedan acercarse a Dios y puedan entender humildemente el propósito para el cual Jesucristo había venido a la tierra. Entonces, aquí vemos, muchachos, las maneras de cómo nosotros podemos provocar a Dios, ¿verdad? Lo podemos provocar, ¿verdad? Por las cosas que hacemos, si sacrificamos, si somos idólatras, si hacemos cosas que son vanas. Podemos provocar a Dios a través de la perversidad. Y la palabra de Dios dice, muchachos, que donde no está Jesucristo, ahí hay toda obra perversa. Y dice, el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Escuchen. Y por último vimos la provocación por causa del evangelio. La provocación que genera disensiones, ¿verdad? Y esa disensión dice que fue generada entre todos los judíos por el mundo entero. Y así lo clasificaron a Pablo como un religioso, como un líder de una secta. Pero él no era líder de ninguna secta, era un siervo de Dios. Era un servidor enviado por Dios para llevar el mensaje del evangelio. Entonces, qué hermoso es, ¿no, muchachos, que nosotros podamos entender esto? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti, no me contestes. ¿Tú cómo provocas a Dios? Tu vida personal. ¿Cómo provoca a Dios? ¿A qué provoca Dios? ¿A qué provoca Dios tu vida? ¿A qué se mueve Dios? ¿A favor tuyo o en contra tuya? ¿Cómo es que tú hoy puedes decir, sabes qué, Señor? Te he provocado para mal o te he provocado para bien. Pero vamos a ver qué dice la palabra, ¿no, muchachos? Vamos a ver qué es lo que Dios nos dice. Vamos a dar cuenta si esta palabra es para nosotros o realmente no es para nosotros. En Génesis capítulo 32, del 24 al 32. Génesis 32, del 24 al 32. Dice la escritura, muchachos, nos habla de la historia de un hombre. Yo creo que muchos de ustedes ya han leído esta historia, pero vamos a esperar que el Espíritu Santo hoy les hable de una manera distinta, porque su palabra dice que la sabiduría de Dios es multiforme y el Espíritu Santo le habla a cada quien como Él quiere repartirle a cada uno según su necesidad.
¿Quién dice amén? Génesis 32, del 24 al 32, la escritura. Génesis 32 les dije, ¿verdad? Ya está ahí en la pantalla. Ok. Pero yo quiero leer en mi versión. Génesis 32, del 24. Voy a leer desde el 22, dice. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Y se levantó aquella noche, dice, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio, dice, que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras conechaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, ¿sí? El cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo, ¿sí? Entonces, qué tremendo. A mí, muchachos, yo viendo esto dije, Señor, qué tremendo está esto. Qué tremendo. Cómo Jacob, muchachos, tuvo el valor para provocar a Dios, ¿verdad? Él no hubo nada que a él lo apartara, no hubo nada que a él lo separara, pero él, muchachos, dice que estuvo toda la noche peleando con el ángel, peleando con el varón de Dios. Y dice que él no lo soltó, él no lo soltaba hasta que él lo bendijera, ¿verdad? Y es algo muchas veces, muchachos, que nosotros necesitamos entender. Nosotros necesitamos ser hombres perseverantes, mujeres perseverantes. Porque cuando tú aprendes a ser perseverante en las cosas de Dios, cuando tú aprendes a ser una persona que persevera y que siempre va hacia adelante, tú estás provocando a Dios para que Él te bendiga, para que su presencia esté contigo siempre. Pero tú tienes que perseverar, tienes que entender que tienes que perseverar porque es la única manera. De hecho, a mí me encanta en Mateo 24:13 dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? No te está diciendo el que un día recibió a Cristo, el que un día lo recibió como Señor y Salvador será salvo. No, te está diciendo el que persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin es la persona que verdaderamente será salvo, ¿no? Entonces, Jacob, muchachos, se aferró a recibir la bendición, se aferró a hacer algo tremendo, ¿no? Tan grande fue el aferramiento y la perseverancia de Jacob, que la palabra dice, muchachos, que el varón de Dios le cambió el nombre. Le cambió el nombre. Antes Jacob dice que era un engañador, era un estafador, ¿verdad? Era una persona, muchachos, que me imagino yo que como tal vez no conocía a Dios realmente, era una persona que solamente buscaba su propio beneficio, solamente buscaba lo suyo, como dice el dicho, primero sus dientes y después sus parientes, ¿verdad? Primero lo suyo. Y eso fue algo que cambió la vida totalmente de Jacob. Dice que le cambió el nombre, ¿verdad? Y de ser llamado, muchachos, engañador, Dios le puso un nuevo nombre, le puso Israel. ¿Sabes qué significa Israel? El que pelea con Dios. El que pelea con Dios. Y esto es algo tremendo. ¿Por qué, muchachos? Porque él había provocado a Dios. ¿Qué me deja a mí otra enseñanza, muchachos? Me deja esta perseverancia de Jacob una enseñanza bien grande. Que a Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importó el pasado de Jacob.
a Dios lo que vio en Jacob fue la perseverancia de haber estado orando toda la noche, de haber estado luchando, de haber estado buscando la bendición, de tal manera que vino el cambio de nombre. Jacob estaba tal vez recibiendo, muchachos, algo totalmente nuevo en su vida, muchachos, porque él decidió perseverar. Dios le dijo a Jacob: Jacob, a mí no me importa tu pasado si fuiste un engañador. De aquí para adelante, Jacob, tú vas a ser Israel y tu nombre significa el que pelea con Dios. Amén. De aquí para adelante, muchachos, yo quiero que ustedes tomen esta mentalidad. De aquí para adelante, ustedes son nuevas criaturas. De aquí para adelante, ustedes tienen una bendición nueva en sus vidas. De aquí para adelante, ustedes tienen que perseverar, tienen que provocar a Dios, tienen que buscar a Dios, tienen que honrar a Dios para que sus vidas, muchachos, sean diferentes. Yo no sé qué hayas cometido tú en tu pasado, yo no sé cómo haya sido tu vida antes, pero hoy lo único que yo te puedo decir es que a Dios no le importa lo que tú hayas hecho. A Dios lo que le importa es lo que vas a hacer de aquí para adelante. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Entonces es bien importante, muchachos, que nosotros sepamos y conozcamos, entendamos nuestra identidad en Cristo Jesús. Es bien importante que nosotros sepamos aprender o podamos aprender a tomar nuestra autoridad en el Señor. Amén. Entonces, la perseverancia de Jacob, muchachos, lo lleva a ¿qué? A obtener el deseo de Dios para los suyos. De ahí vienen bendiciones tras bendiciones en la vida de Israel. Muchos oramos por algo que sabemos, muchachos, que es un propósito de Dios para nosotros. Sin embargo, por cuanto muchos no lo recibimos de inmediato, nos damos por vencidos y dejamos de orar por eso. ¿Qué hacemos? Tiramos la toalla. Señor, ¿por qué no me respondes? Todavía nos atrevemos, ¿verdad? Y Dios dice: ¿y cuándo has perseverado? ¿Cuándo te has mantenido firme en tu fe? ¿Cuándo te has mantenido firme verdaderamente en lo que empiezas? ¿Lo que empiezas lo terminas? No me contesten. ¿Lo que empiezan lo terminan? Si no terminamos lo que comenzamos, déjenme decirles con todo el dolor de mi corazón que no hay un espíritu de perseverancia en nuestras vidas. Nosotros no estamos llamados para dejar las cosas a medias. Nosotros estamos llamados para terminar, ¿sí?, lo que empezamos. Job 22:28 dice la escritura. Job 22:28. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Está bien, la mitad la llevamos, ¿verdad? Pero al final todos van a decir amén. Fíjense lo que dice la escritura. No me crean a mí. Determinarás a ti mismo una cosa, ¿y qué? Y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Amén. Diga, repita después de mí, diga: no más cosas a la mitad. ¿Sí? Yo determino algo y soy firme. Yo determino algo y lo voy a terminar porque el Señor está conmigo. Entonces, número uno, muchachos, cuando yo aprendo a ser un hombre que persevera y un hombre que insiste, insiste y insiste, entonces va a recibir, muchachos, la bendición de Dios porque provocó a Dios, ¿sí? Entonces, qué tremendo, muchachos. En nosotros debe de existir perseverancia en la oración, en la alabanza y en el clamor a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste rodillas delante de Dios? Ahí donde nadie te vio, donde tú estás solito, donde nadie te ve. ¿Cuándo fue la última vez que doblaste rodillas y empezaste a clamar a Dios y le empezaste a orar por tu ciudad, empezaste a orar por tus hijos, por tu familia, empezaste a orar por tu congregación? ¿Cuándo fue esa vez que tú clamaste, que te quebrantaste delante de Dios? No me digas. Número dos, atrévete a probar a Dios, a provocar a Dios, por medio de tu insistencia. Dios quiere que tú seas una persona insistente. Lucas capítulo 18. Vamos a ver del 1 al 7 qué dice la escritura. El anhelo de Dios hoy, muchachos, para nuestro corazón es que salgamos bendecidos de este lugar. Amén. Lucas 18 del 1 al 7 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar los domingos y no desmayar. Perdón, ¿cuándo? Amén. Acá no, nadie dijo siempre, ¿verdad? La necesidad de orar, ¿cuándo? Siempre, y no desmayar. No desmayar.
insistir, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Qué tremendo. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Sí escucharon lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo, muchachos, que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo la ven? Fíjense, muchachos, una vez que tú reconoces el valor de la perseverancia, tú debes reconocer el valor de la insistencia. O sea, tú perseveras en tu camino, tú perseveras en tu caminar con Dios, pero hay otra parte donde tú tienes que insistir, y tienes que insistir, y tienes que insistir. Y el Señor dice, ustedes no son como la viuda, ustedes son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes creen que si ustedes insisten y perseveran, ustedes creen que yo no les voy a escuchar y no les voy a contestar. ¿Qué es lo que les está deteniendo para que ustedes no sean provocadores de Dios a favor suyo? ¿Qué es lo que detiene nuestras vidas para que no seamos provocadores, muchachos, de la gracia de Dios sobre nuestras vidas? Existen peticiones, muchachos, en especial, díganme sí o no, cuando se trata de cosas materiales. Y existen peticiones que cuando se tratan de esas cosas, a veces tenemos que ser bien insistentes, ¿sí? Tenemos que ser latosos para recibirlas. Por eso yo quiero que tú evalúes en tu vida las promesas materiales que Dios en su palabra promete para tu vida y que no solamente promete para tu vida, pero evalúa por qué no las has recibido. ¿Por qué no has recibido tantas promesas que Dios tiene para ti? ¿Por qué no has recibido las cosas que Dios de antemano ya preparó para ti? Por eso yo te doy 2 tips. Número 1, determina provocar a Dios por medio de tu insistencia. Determina provocar el favor de Dios por medio de tu insistencia. Determina ser como la viuda, perseverante, insistente, impertinente, ¿sí? Hasta que tú obtengas lo que Dios te prometió. Amén. Pero tú sabes cómo tienes que vivir, pero tú sabes cómo tienes que andar, tú sabes lo que tienes que hacer para que tú puedas provocar a Dios. A lo mejor hay áreas en tu vida que te están bloqueando, que no te dejan ir más allá con Dios. A lo mejor tienes una lucha con tu fe. A lo mejor no tienes la fe suficiente para creer en Dios, para adueñarte de sus promesas y empezar a provocarle a Él para que su gracia descienda sobre ti. Porque hay mucha gente que muchachos, que no tienen fe. Y sabe que no tiene fe, pero no le pide fe a Dios. ¿Verdad? Y si Dios dice en su palabra que sus discípulos le pidieron fe y les dijo, aumenta nuestra fe, Señor, ¿qué es lo que te detiene a ti para pedirle a Dios que aumente tu fe? ¿Quién te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Quién te tapa la boca? ¿Quién te pone algo en tu caminar para que tú seas una persona que no tiene una fe verdadera? Porque si nos preguntan de Jesucristo, muchachos, por lo general decimos que sí creemos en Él. Y a veces creemos que eso es la fe nada más. Pero eso es solamente un cachito de fe. Es un cachito nada más. Es un pedacito, pero Dios quiere darnos más y más. Número 3, atrévete a provocar a Dios por medio de tu fe. Empieza a creer, empieza a creer. Y les voy a leer una historia, muchachos, donde ustedes se van a sorprender. Vamos a Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5, quiero que ustedes vean lo que la palabra de Dios dice para nosotros en esta tarde. Marcos 5, y les voy a leer, en medio de una enseñanza de Jesucristo hay 2 historias, y esas 2 historias me fascinan. Este capítulo 5 es cuando Dios habla del endemoniado gadareno,
Pero a partir del versículo 21, muchachos, dice que el Señor habla de Jairo. Jairo, yo me acuerdo que el año pasado Dios me dio una prédica de Jairo para el Día del Padre. Jairo es un padre excepcional. Padre excepcional, pocos como Jairo, poquitos como él. Jairo, muchachos, nunca dependió de su esposa. Jairo nunca dependió de su mujer para ir y salvar la vida de su hija. Él no esperó a que alguien más lo hiciera. Él amaba a su hija con todo su corazón y él tuvo que hacer cosas, muchachos, que son a veces sobrenaturales. Si las vemos en el mundo inclusive natural, son cosas excepcionales en la vida de un padre que debe de tener respecto a sus hijos y cómo los debe de amar. Pero no es la prédica hoy. Vamos a leer lo que dice la palabra. Dice la palabra, dice 21. Pasando otra vez Jesús en una barca, dice, a la otra orilla, se reunió alrededor. Imagínense, sale, háganse la película en su cerebro, en su cabeza, en sus pensamientos. Dice, pasando en una barca, ¿verdad? Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, dice, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué tremendo, ¿verdad? El testimonio de Jesús, ¿no? Fíjense lo que le está pidiendo, ¿eh? Dice, y le rogaba mucho, dice, diciendo, mi hija está agonizando. Dice, fue pues con él, y escuchen esto, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿A quién está sanando Jesús ahorita? ¿A quién está sanando Jesús ahorita? Aquí está Él y está sanándote a ti. Luego Jesús dice, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, Señor, ves que la multitud, ya ves que no tenían fe, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, ¿qué le dijo? Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué tremendo está eso, ¿no? Está impresionante, ¿sí o no, muchachos? Yo digo, wow, muchachos, atrévete a provocar a Dios por tu fe. Créele a Dios. Cree que Dios va a hacer algo contigo verdaderamente. Atrévete, créele, dile, Señor, yo creo, Padre, que tú eres poderoso para sanarme. Tú eres poderoso, Señor. Muchachos, yo he visto gente, que ha sido sanada en una predicación, sin necesidad de que pasen a hacer panchos al frente, que los caíditos, ¿verdad? Y que todo ese pancho, no. Cuando la gente está recibiendo la palabra y está ungida y está llena de poder y esa palabra está tocando el corazón de la gente sana. Sana, porque la presencia de Dios nadie la puede detener. Y esta mujer estaba enferma, pero ella creyó que si solamente tocaba el manto, ella creyó que era suficiente para ser sanada. Amén. ¿Qué te detiene a ti a ser sanado totalmente? ¿Qué te detiene a ti a vivir una vida en sanidad? Y decir, yo soy sano, Señor, porque creí en tu nombre. Porque creo en tu nombre, porque creo que tú estás conmigo, Señor. Esta mujer, muchachos, estaba en la multitud. Esta mujer,
imagínate, esta mujer no sabía nada. No había una respuesta para ella, no sabía ya cómo hacerle, no sabía nada, muchachos, de lo que estaba pasando alrededor, no sabía nada de la multitud. Ella solo creyó en su corazón que si tocaba el manto de Jesús iba a pasar algo. A mí me impresiona cuando la palabra dice que mientras ella creía, dice, sintió que su cuerpo fue sanado. Y en este momento, dice, dejó de fluir la sangre. En ese momento dejó de fluir la sangre porque alguien le creyó. Y seguimos, muchachos, esta historia me fascina porque es 2 en 1, ¿verdad? Es 2 por 1. Y sigue el versículo 35 y dice la palabra, mientras él aún hablaba, ¿sí? Otra vez se vuelve Marcos, ¿verdad? A la historia. Y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho? Tu hija murió, déjalo que se vaya. Mira, la mujer se alcanzó a hacer sanada, te ignoró, no te peló, no te hizo caso. Y tu hija murió. Tu hija murió, Jairo, ya déjala, deja al Señor. También déjala a ella, ya murió, vamos a enterrarla, vamos a hacer las cosas bien, ya déjala. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho? Yo creo, lo que yo hubiera hecho, yo creo que me hubiera puesto a llorar, ¿verdad? En ese momentito, yo me pongo a llorar y a lo mejor me olvido de Jesús y me olvido de todo y no quiero saber nada porque mi hija amada, la que más amaba, murió. Pero ¿qué pasa con este hombre, muchachos? Pero ¿qué es lo que pasa con este hombre? ¿Ustedes creen que Jesús no tenía un propósito? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que estaba pasando? ¿Sí? ¿Tú crees que Jesús no estaba completamente, sabía él, muchachos, que lo que estaba sucediendo era para que se glorificara más? Versículo 36, pero luego dice Jesús, oyó lo que se decía y le dijo al principal de la sinagoga 2 cosas. Ay, es tremendo. No temas, cree solamente. ¿Aquí hay algún miedoso hoy? Dios le dice, no temas. No temas, deja de temer. Deja de temer, empieza a creer en mí, dice Dios. Ya no temas. No temas, ordénale a ese espíritu que se vaya de ti. Y empieza a creer que yo soy más poderoso. Yo soy más poderoso que todo espíritu de temor. Y sigue diciendo la palabra, muchachos. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio, imagínense, vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Yo no sé cómo iba Jairo, muchachos. Yo no sé qué iba luchando Jairo en su corazón, en su mente. Yo no sé qué Jairo venía luchando, y más cuando ve a toda esa gente, y más cuando Jesús empieza a despedir a la gente y le dice, quítense de aquí, váyanse de aquí, no quiero que vengan conmigo. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Por qué se alborotan y lloran? Dice, la niña no está muerta, sino duerme. ¿Quién dice amén? Y se burlaban de él, mas él, dice, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿A quién Dios le dice hoy, levántate? ¿A quién le dice, levántate, levántate, toma tu lugar, toma tu autoridad, levántate y siéntate donde debes de estar sentado? Toma tu lugar y toma tu autoridad, ¿sí? Y la niña, dice, se levantó y andaba, dice, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Muchachos, 2 personas que creyeron que Jesucristo tenía el poder. Jairo
y la mujer con el flujo de sangre. No dice el nombre de la mujer, pero a ti y a mí nos dice que hay dos personas, muchachos, que provocaron a Dios porque le creyeron. ¿Te imaginas tú qué hubiera pasado si Jairo se desanima? Jairo mismo no podía haberle dicho en ese momento, no, Señor, no vayas. ¿A qué vas si ya está muerta? Jairo siguió creyendo en él. Jairo siguió creyendo que Jesucristo tenía el poder para hacerlo, porque al principio de esta historia, muchachos, al principio de esta historia, dice que Jairo, muchachos, dice que cuando vino, dice que se humilló delante de Dios, muchachos, y luego dice que le vio, dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, dice. Y fíjate lo que decía la fe de Jairo, dice, ven y pon las manos sobre mi hija, para que ella sea sanada y ella sea levantada. ¿Sí o no era un hombre de fe? Claro que era un hombre de fe. Él sabía, muchachos, si Jesús venía y le ponía las manos, él sabía perfectamente que su hija iba a sanar completamente. Ahora les hago una pregunta. ¿Jesús sanó solamente una parte de la niña? ¿O la habrá sanado completamente? ¿Jesús paró por un día o 2 días el flujo de sangre de la mujer? No, no. Porque cuando Jesús hace algo en tu vida y cuando es Jesús realmente haciendo tu vida y transformando tu vida, Jesús lo hace, muchachos, para siempre. Él lo hace para siempre. Él no quiere que tú creas a la mitad. Él no quiere que tú digas que si que eres una persona que Dios se glorificó en ti, pero pasaron los días y volvió tu enfermedad. Entonces, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue la falta de tu fe? Fue la falta de fe. Jesucristo le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le dijo, vete, ¿y qué le dijo? No peques más. Ya. ¿Qué le dijo a Jacob? Jacob, hoy ya no te vas a llamar engañador, hoy te vas a llamar el que pelea con Dios a partir de este día, pero Jacob, tu vida no va a ser igual. Tu vida cambia a partir de hoy, tiene que ser distinta. Tiene que haber algo en ti, tiene que haber un fruto, tiene que haber una revelación, tiene que haber un espíritu verdaderamente quebrantado para que tú puedas entender lo que yo estoy haciendo en tu vida el día de hoy. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros, muchachos? ¿Por qué no provocamos a Jesús? ¿Por qué no provocamos a Jesús para que se glorifique en nosotros? Porque muchos no tenemos la fe y la confianza de acercarnos al Señor, porque muchos seguimos viviendo de nuestro pasado y muchos, muchachos, somos víctimas porque Satanás nos está atacando con dardos de fuego y nos está mandando pensamientos inicuos y nos está mandando cosas que nos dicen que nosotros no somos, muchachos, merecedores del favor de Dios. Y muchos no se levantan y no toman su lugar y no toman su autoridad porque están viviendo únicamente de lo que hicieron el día de ayer. Y si tu vida es de ese tipo de vidas, déjame decirte que nunca vas a poder provocar a Dios. Por eso es necesario reconocer, ¿verdad?, que no es tu necesidad la que moverá la mano de Dios, sino es la fe con la que te atrevas a acercarte a Él. No es tu necesidad. No es lo que tú piensas que necesitas, porque muchas veces tú le pides a Dios algo que tú crees que necesitas y no es nada de lo que Él te quiere dar. No es nada de lo que Él tiene para ti. Y el Señor te dice, es que no es así, Luis, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Tú te mueves por lo que ves, pero no te mueves por lo que no ves. Y tú tienes que aprender a moverte por lo que no ves. Por eso yo te digo hoy 3 palabras, así, muchachos, como la mujer con el flujo y así como Jairo, yo te digo, insiste, insiste, insiste. No tires la toalla. No desfallezcas, no flaquees. Insiste en abrirte un paso en medio de las adversidades, en medio de la multitud que piensa que tú no vales nada, en medio de la multitud que dice, no, así no debe de ser. Usted siga adelante, usted siga caminando y ponga su mirada en el autor y consumador de la fe. Amén. Ya no se mueva por lo que diga el vecino o lo que no diga el vecino, usted madure. Yo cuando me ponía con mi hija Salma, que ya no vive conmigo, Salma, y a veces ahí nos poníamos a pelear, ella y yo la hacía enojar adrede, porque así me hacía yo de esa manera, porque no conocía la palabra donde decía, y no provoquéis a ir a vuestros hijos.
Pero después ya la conocí, ya dejé de provocarlos. Y me decía Salma, papá, ya madura. Ok, mija. Sube a un árbol, dice, come ese fruto, ya madura, papá. Ya agarra la onda. Yo decía, ay, esta chamaca, ¿por qué me dice eso, verdad? Pero sí es cierto, muchachos, muchas veces nosotros aprendemos de nuestros hijos lecciones bien tremendas. Mi hija me decía, ya madura, papá. Y ¿saben qué, muchachos? Es una realidad. Nosotros cuando todavía seguimos en disensiones, en chismes, en murmuraciones, y empezamos a depender de lo que la gente ve y lo que la gente no dice, lo único que estamos reflejando en nosotros es que no hemos madurado aún. Todavía dependemos de lo que digan de mí, ¿no? Hay gente, muchachos, que no hace nada si no alguien le dice algo que haga. Hay niñas, muchachos, que quieren verse bonitas y quieren que todo el mundo les diga que están bonitas. Y si no les dicen que están bonitas, quieren cortar las venas con una cáscara de plátano. ¿Verdad? Es que no me dicen que estoy bonita. ¿Y quién te dijo que no estás bonita? O sea, es que es bien tremendo, muchachos, cuando la gente quiere vivir de lo que pasa a su alrededor, de lo que la gente le dice. Y empieza, por eso dicen que de ahí nació el famoso bullying, ¿verdad? La mentira del diablo. Entonces, muchachos, insiste, no permitas que alguien te estorbe o te quiera parar, porque es la única manera que tú vas a aprender a provocar a Dios. No permitas que alguien se dé el lujo de pararte. Sigue adelante y échale ganas. Escudriñate hoy. Yo te quiero pedir que te escudriñes hoy, que evalúes tu fe, ¿sí? Y te des cuenta que es lo que no te permite provocar a Dios. Tú necesitas el favor de Dios, ¿sí o no? Tú necesitas la gracia de Dios. Tú necesitas estar ahí siempre. Dice que necesitamos estar al abrigo del Altísimo y en la sombra del Omnipotente. Al abrigo. Necesitamos permanecer, ¿sí? El que dice la palabra, ¿verdad? El que habita. Necesitamos habitar al abrigo del Altísimo, dice, y necesitamos morar bajo la sombra, la cobertura. Simplemente cuando nosotros determinamos eso en nuestras vidas, ya estamos provocando a Dios. Yo determino hoy, Señor, en mi corazón, en mi vida, yo determino habitar, Señor, a tu abrigo, bajo tu abrigo. Determino habitar bajo tu abrigo, Señor, y determino morar bajo tu sombra todos los días de mi vida, Señor, hasta que tú vengas por mí. ¿Quién dice amén? Por eso escudriñate. Y ya quiero terminar. La mujer sirio-fenicia, muchachos, recibió su milagro, ¿sí? Y Jairo, muchachos, también decidió acercarse en fe a Jesús, dice. Y acuérdense, ¿ustedes se acuerdan del centurión? ¿Qué pasó con el centurión? ¿Era un hombre de fe, sí o no? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo el centurión? Envía tu palabra. Envía tu palabra. ¿Saben por qué le dijo eso? Porque el centurión conocía la autoridad de la palabra. Y le dijo, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Le digo a este que venga y le digo a este que vaya. Le digo que venga y viene, le digo que vaya y va. Y todo lo que yo le ordeno, él lo tiene que hacer. Y así, Señor, como tú eres un hombre bajo autoridad y estás sujeto a tu Padre Celestial, yo sé que si tú envías tu palabra, esa palabra sanará a mi hijo. Qué tremendo, ¿no, muchachos? Hombres de fe, hombres que le han creído a Dios, hombres que han entendido, muchachos, que solamente es acercarte a Dios con un corazón sincero, con un corazón que le cree, con un corazón que ha sido escudriñado. David decía, Señor, escudriña mi corazón y ve si en él hay camino de perversidad. Escudriñame, Señor, si hay algo en mi corazón que te está estorbando para que yo lo pueda quitar de en medio, Señor. Escudriña, Señor, mi corazón y muéstrame, Señor, lo que a ti no te agrada, Señor, para que yo pueda aprender a limpiar mis caminos día a día. Amén. Queremos, muchachos, debemos provocar a Dios. Debemos de provocarlo a Dios, debemos de pasar tiempo con Él. Estamos empezando un proyecto en la iglesia, se los voy a decir de una vez, y este proyecto se llama 53.610. Se llama 53610. ¿Sabe por qué se llama así? Porque el proyecto significa
que tú y yo tenemos que orar 5 minutos 3 veces al día, de acuerdo a Daniel 6:10. Amén. Eso es lo que yo quiero que en la iglesia suceda. 5 minutos en la mañana, 5 minutos a mediodía y 5 minutos antes de dormir. 5 minutos, empieza con 5 minutos 3 veces al día. Y a mí me impacta esa palabra, porque al final de ese versículo la palabra dice, muchachos, dice que Daniel dejó de hacerlo. Daniel dice que lo solía hacer antes. Y después vino la prueba, y después vino la tribulación, y después vinieron tiempos difíciles, a pesar de que Dios siempre estuvo con Daniel y siempre hizo que hallara gracia delante de todos los reyes que él estuvo pastoreando, que él estuvo profetizando, que él estuvo guiando. Pero la escritura dice, muchachos, que Daniel lo dejó de hacer. ¿Saben qué, muchachos? Eso debe de ser un hábito en nuestras vidas. Usted va a empezar con 5 minutos 3 veces al día, y cuando menos piense, usted va a estar ya orando 50 minutos 3 veces al día. Amén. Dios quiere eso de nosotros. Dios quiere más de nosotros. Dios dice, provócame. ¿Tú cómo vas a provocar a Dios el día de hoy? Provócame. ¿Cómo lo vas a provocar? ¿En oración? ¿En obediencia? ¿En tu insistencia? ¿Cómo puedes determinar hoy en tu corazón provocar a Dios? Contéstate en tu mente. ¿Cómo vas a provocar a Dios? Tienes que salir de este lugar y tienes que hacerte esa pregunta en tu corazón. Señor, yo te quiero provocar. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Cómo voy a provocarte? ¿Sí? Fíjense, muchachos, quiero terminar con esto. ¿Cuántas veces tú no te encuentras satisfechos por la respuesta que has recibido a tus peticiones? ¿Cuántas veces te sientes insatisfecho porque no es la respuesta que tú quieres? Pero te digo algo, tú conoces por la palabra de Dios qué es lo que te corresponde hacer en tu vida, y sin embargo es bien triste cuando en nuestras vidas no pasa nada. Pero tú y yo sabemos lo que nos corresponde hacer, ¿sí o no? Tú y yo sabemos, muchachos, que necesitamos levantarnos el día de hoy y necesitamos determinar en este día provocar a Dios a través de nuestra perseverancia, de nuestra insistencia, de nuestra obediencia, pero sobre todo con tu fe. Que tu fe sea verdadera, que tu fe sea real, que tu fe sea puesta por obra, que tu fe no sea nada más de palabra, que tu fe no sea de labios para afuera, que tu fe sea verdadera. Yo te garantizo que tu vida no será la misma. Provoca a Dios como lo hizo Jacob y tu vida será transformada. ¿Lo crees?